Bienvenidos a nuestra charla bíblica virtual, El asedio del mal, cómo combatirlo desde la doctrina católica. Sean todos y todas bienvenidas a este espacio de crecimiento en la fe a través de nuestra escuela bíblica virtual, Alianza Camino de Salvación. Primero que todo, permítanme presentarme. Mi nombre es Ricardo José Parra Carrillo. Soy la persona que va a estar al frente de esta charla. Les hablo un poco acerca de quién soy exactamente. Soy el fundador de la Escuela Bíblica Virtual, Alianza Camino de Salvación. Ya tengo algún tiempo desarrollando este proyecto, vengo de la ciudad de Barranquilla. Soy licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas, con diplomado en Enseñanza Religiosa y estudios eclesiásticos en Teología, en Filosofía. Soy profesor de Biblia y soy director académico de esta escuela bíblica. Y tengo habilidades para desarrollar esta gestión que a lo largo de algún tiempo, 3 años más o menos, venimos trabajando, aunque con mucha más experiencia de vida pastoral, pero en los últimos 3, 4 años nos hemos dedicado un poco a la formación virtual. Combino esta apasionada vocación en el ejercicio de la enseñanza docente aquí en la ciudad de Medellín como profesor de educación religiosa y ética. Em, y bueno, me motiva mucho la fe, me motiva mucho la formación y sobre todo que muchas personas conozcan a Dios a través del estudio bíblico. Entonces me alegra de verdad profundamente estar con ustedes, compartir mi experiencia y mis conocimientos y que todo sea para la gloria de Dios. ¿Quiénes somos? Somos una escuela bíblica católica dedicada a ofrecer formación a través de la modalidad virtual. Nuestra misión es acercar a las personas al estudio de la palabra de Dios, centrándonos en la historia de la salvación, las alianzas de Dios, sobre todo las que ha establecido con la humanidad. Nos comprometemos a formar individuos que no solo comprendan la Biblia, sino que también experimenten una transformación personal y social, convirtiéndose en agentes de cambio en sus comunidades. Aspiramos a ser reconocidos como sus líderes en la educación virtual bíblica, proporcionando estos aprendizajes claros, didácticos, procesuales, que permitan a nuestros estudiantes entender y aplicar la revelación de Dios en su vida diaria, todo desde la comodidad de su hogar o de su sitio de trabajo, en donde quiera que estén. Además de ser una escuela bíblica dedicada a la formación virtual, somos más que un equipo de trabajo. Somos en todo el sentido de la palabra una familia que ha aceptado el desafío de convertirse en un agente protagonista de cambios transformadores inspirados en la palabra de Dios, asumiendo de esta forma el llamado sacramental como matrimonio a ser misioneros desde el testimonio y la palabra de Dios. Mi esposa se llama Karina Camacho y ella pues es la encargada de toda la parte de la gestión administrativa y de los recursos TIC de la cual dispone la escuela. Y yo que me encargo de esta parte académica y formativa. Nuestra entonces agenda de trabajo, bueno, es sencilla. Luego de estos preliminares de presentación, viene en sí el desarrollo de la charla, un espacio de inquietudes, preguntas y le damos cierre. Eh, entonces, vamos a comenzar nuestra agenda de trabajo del día de hoy. Bienvenido. La escuela, entonces, bíblica, Alianza Camino de Salvación, te invita a profundizar en la comprensión del mal y sus influencias en nuestra vida cotidiana. Iniciemos con la siguiente pregunta. ¿Por qué conocer del mal? Nos surgen dos respuestas ante ello. Para saber qué nos perjudica. Y segundo, para saber que aun cuando tengamos principios guiadores, hay quienes sí nos quieren arrasar y arrastrar hacia el mal. Por tanto, debemos aprender a enfrentarlos con las armas y con la sabiduría necesaria que esto implica. No es un juego,
De verdad, se debe enfrentar con sabiduría. Número uno, vamos a abordar inicialmente la definición del mal y el papel de Satanás, la figura aquí que posiblemente tengamos que estudiar a fondo. Partamos del siguiente principio. El mal existe, es un hecho, y existe como una jerarquía, como una autoridad, como una influencia en las conciencias, como agente activo en el mundo, buscando a quién dañar. Y esto lo podemos encontrar en Primera de Pedro 5:8 y Efesios 6:11, donde San Pedro nos habla. Estén atentos, estén en guardia. Vuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y Efesios, San Pablo, nos habla de que nosotros no nos enfrentamos a hombres de carne y hueso. Nos enfrentamos a potestades celestiales, potestades espirituales, perdón, con poder y autoridad que atacan y que están cerca de nosotros. San Agustín, por ejemplo, uno de los padres de la Iglesia, explica que el mal surge cuando el ser humano se rebela contra el orden divino y haciendo mal uso de su libertad. Al pecar transgredimos la ley de Dios y nos traicionamos a nosotros mismos en lo más esencial de nuestro ser. Y aquí, entonces, San Pedro, Pablo y San Agustín nos van explicando un sustento fundamental de cómo se gesta el mal, de cómo actúa, de cómo el ser humano, el hombre, lo asimila. ¿Qué nos dice el catecismo? Pues hay tres numerales que nos hablan de la influencia y cómo se presenta o cómo se manifiesta la maldad o el mal. En el numeral 1849 aborda el mal moral, definiéndolo como la ruptura voluntaria del orden moral, un acto desviado de la recta razón y de la ley divina. El numeral 310 explica el mal físico como todo aquello que causa sufrimiento, enfermedad, muerte, como resultado del pecado original y de la condición humana caída. El numeral 412 se refiere al mal metafísico, describiéndolo como la limitación propia de las criaturas, su finitud y dependencia con respecto a Dios, su creador. Tenemos entonces una triple manifestación que nos describe el catecismo. Uno desde el orden moral, otro desde el ámbito físico, es decir, las implicaciones que tiene desde el ámbito físico, lo que puede causar. Y otra desde lo metafísico, es decir, esa limitación propia de nosotros como criaturas, que al ser criaturas nunca podemos ser Dios. Y porque nunca podemos ser Dios, dependemos de Dios. Y como dependemos de Dios, nuestra vocación es ir en busca de ese encuentro. Cuando no lo hacemos, caemos en el pecado porque sencillamente nuestras limitaciones nos pueden llevar por otro camino, el camino de la maldad. 2. La caída de los ángeles. La rebelión de Satanás y su impacto en la creación está sustentado bíblicamente bajo dos citas del Antiguo Testamento, hay otras del Nuevo, pero partamos de estas del Antiguo Testamento que son la base. Tomamos Isaías 14, del 12 al 15, y Ezequiel 28, del 12 al 17. El primero, Isaías, describe a Satanás como un lucero del alba, hijo de la aurora, que fue derribado del cielo por su orgullo y ambición de ser igual a Dios. Mientras que Ezequiel 28, del 12 al 17, lo describe como una criatura perfecta,
llena de sabiduría y belleza, pero que se corrompió por su propio orgullo y fue expulsado del Edén. Vamos, por ejemplo, a leer Isaías 14, del 12 al 15. ¿Qué nos dice? ¿Cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la aurora? Tú que derribabas a las naciones, has sido abatido hasta el suelo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré a las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo, pero has sido precipitado al abismo, a lo más profundo de la fosa. Ahí termina el relato de Isaías, que nos describe en primera instancia un personaje que quiso ser Dios, porque se obnubiló de su propia belleza. Y por ahí, por ese error, cayó. Ahora miremos cómo lo describe o cómo lo expresa el profeta Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 28, del 12 al 17. Desde el versículo 12. Tú eras el sello de la perfección, lleno de la sabiduría y acabado en belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Cubrías con piedras preciosas toda clase, cornalina, topacio, diamante, crisol, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda. Y tu orfebrería y tus esgastes estaban preparados para ti el día en que fuiste creado. Tú eras un querubín protector de las alas desplegadas. Yo te había puesto en el santo monte de Dios, donde caminabas entre piedras de fuego. Fuiste perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Por la abundancia de tu comercio, tu interior se llenó de violencia y pecaste. Por eso te arrojé como profano al monte de Dios y te hice desaparecer, querubín protector, de entre las piedras de fuego. Estabas muy orgulloso de tu belleza. Tu belleza te hizo perder la sabiduría y por eso te tiré al suelo. Si miramos, es muy similar a la profecía que aparece en Isaías, solo que Ezequiel quizás es un poco más descriptivo, pero nos muestra la misma realidad. Si miramos estos dos textos desde el punto de vista histórico, arqueológico, ¿qué podemos decir? Primero, que el pasaje de Ezequiel se refiere al rey de Tiro, pero la tradición católica interpreta a este rey como una figura simbólica de Satanás. En este texto describe la belleza y la perfección de este ser antes de su caída, lo que se asocia con la creación original de los ángeles. Según la doctrina, Satanás fue creado por Dios y fue creado bueno, pero se volvió malo por su propia elección, cayendo debido a la soberbia y el deseo de ser como Dios. Esta caída se entiende como un acto de rebelión que tuvo consecuencias no solo para él, sino también para toda la humanidad. Y de eso nos vamos a dar cuenta más adelante cuando toquemos lo que es el pecado original. Punto 3. El pecado original. La naturaleza del hombre es en esencia una prodigiosa obra creada por Dios, de la que se habla en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 31. Nuestra vocación siempre es vivir el encuentro con Dios en su gracia y su amor. Fuimos creados para amar y cuidar de la obra creada por Dios. Génesis 1:26. Esa es la naturaleza originaria del hombre, para la cual fue creado. Todo lo que vaya en contra de su naturaleza, no le dará sentido
a su existencia. Es en ese escenario donde entra Satanás, como es enemigo contradictor de lo creado. Su naturaleza creada por Dios se desvió y en su libre albedrío decidió hacer su propia voluntad. El libro de Ezequiel, capítulo 28, nos presenta entonces la figura del rey de Tiro, que inicialmente era bueno, resplandeciente y perfecto, pero se dejó llevar por su propio orgullo y su maldad. Se autoproclamó Dios, cayendo o creyendo alcanzar el lugar de Dios. Ese fue su error. Y es ahí donde entra la profecía de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 y versículos del 15 al 17, en donde podemos hacer esta relación teológica de estas dos figuras, tanto del rey de Tiro como de Satanás. Todo esto nos hace pensar en la figura de Satanás que siendo luzbel, la luz de la aurora, la luz del amanecer, que siendo un querubín perfecto, en su corazón anidó el mal. Desde ese momento se convirtió en el adversario, oponente y enemigo, y su proyecto se ensaña con la prodigiosa obra de Dios que es el hombre. Por consiguiente, tendremos que hablar de Adán y Eva, puestos en el jardín del Edén. Él, en la figura de la serpiente, corrompe esta obra prodigiosa, utilizando sus artimañas para engañar y mentir. No es cierto que morirán. Génesis 3:4 le habla la serpiente a Eva. Y Eva se deja engañar y hace caer a Adán. Tomó del fruto y se lo dio a su marido. Génesis 3:6b. Inmediatamente se consuma el pecado y experimentaron la vergüenza. Génesis 3:7. Es ahí donde se consume el pecado, se hace materia, porque se dejan seducir por las artimañas de aquel que hace pecar, que hace tentar. 4. Estrategias del maligno. El maligno le habla a la conciencia del ser humano y le lleva a cometer errores, haciendo brotar en él muchas emociones negativas, como vergüenza, desesperación, desánimo. Es en este escenario al que quiere llevarte para que sigas tomando decisiones apresuradas que te llevan a seguir cometiendo errores difíciles de reparar. Una de las cosas que más insiste él es hacerte sentir lo contrario de tu naturaleza, hacerte creer que no vales, que eres poca cosa, que no tienes la dignidad de ser hijo de Dios. Aun cuando somos pecadores, somos hijos de Dios y llamados a la santidad y a la perfección. Por eso, el pecado nos desnaturaliza, nos vuelve terrenales, nos aleja de la trascendencia, naturaliza lo no natural, hace ver natural lo que no lo es, cuando lo natural es en esencia vivir en gracia y comunión con Dios. Eso lo destruye el pecado. Y de eso se encarga Satanás y sus artimañas para envolver al hombre. Entonces, aquí la persona juega un papel importante, el cristiano. ¿Por qué? Porque si recae, si cae en el pecado, y si peor aún, carece de un discernimiento espiritual y ha caído en ese escenario, debe tratar de salir lo más pronto posible, mantenerse en estos sentimientos negativos como la vergüenza por mucho tiempo
Después de un error cometido no es opcional, sino que es un imperativo salir prontamente, reparar el daño causado, pedir perdón a Dios y a los hermanos afectados y tener, eso sí, el firme propósito de no volver a cometer este mismo error. Esto es fundamental para avanzar. Ahora bien, seguirás teniendo luchas por haber sido envuelto por el pecado, por haber caído, porque siempre quedarán secuelas, como por ejemplo los recuerdos. La estrategia del demonio es volverte a recordar ese mismo pecado cometido, para que sientas pena, vergüenza y te creas indigno. Pero si has hecho los pasos anteriores de reparación, como por ejemplo pedir perdón, orar constantemente, podrás salir con la fuerza de Dios. Acudir al sacramento de la reconciliación, por ejemplo, es fundamental. Pides perdón a los hermanos y pides perdón a Dios. Podrás salir. Efesios 3:20 nos dice algo muy hermoso. La fuerza de Dios actúa en mí y me hace fuerte, porque solo Él puede convertir una caída en oportunidad de crecimiento, de triunfo y de salvación. Pero ojo, solo desde la fuerza de Dios que actúa en el interior, en el corazón del hombre, que lo hace cambiar, que lo hace transformar las realidades de fracaso en realidades como oportunidades de triunfo. Eso solo lo hace Dios. Y la oración, entonces, se tiene que convertir para el cristiano en un deber, en su bastión constante, en su ejercicio continuo. La recomendación posterior a cualquier caída, a cualquier pecado, es la súplica, la oración constante y sobre todo, acción de gracias. Repito, dos componentes, súplica constante y acción de gracias. Y eso lo podemos corroborar en Filipenses 4:6 y el Salmo 55:23. Entonces, en esta cita, por ejemplo, en la de Filipenses, San Pablo, ¿qué nos dice? Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias con la súplica. Y miren lo que dice el versículo siguiente, el 7. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puedan imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto quiere decir que cuando nos aferramos, cuando abrazamos la bota de Dios, cuando nos quedamos ahí suplicantes, suplicantes, constantes, pero también agradeciendo, es la mejor forma de mantenerse conectados. Porque obvio, podríamos estar abrumados por los pensamientos, por el pesar de haber pecado. Pero nuestra oración constante, vigilante, nos va a permitir conectar con Dios. Él se apiadará de nosotros y nos dará la fuerza para luchar y sobre todo para vencer, porque siempre vencemos en Cristo, a pesar de las circunstancias, por muy bajo que haya sido el pecado, por muy grave, recordemos que su gracia está por encima de todo. Hasta aquí entonces dejamos esta primera parte de la charla, de la formación bíblica. Vamos a tener un segundo momento, pero en este segundo momento vamos a enfocarnos más que todo en las armas que tenemos, tanto para defendernos como para atacar cuando somos atacados. Vamos a hablar un poco de la teología de la armadura de Dios y vamos a mirar de qué manera San Pablo nos da unas recomendaciones puntuales para resistir y cuáles son las actitudes incluso para prevenir que no nos llegue a suceder una tentación que nos pueda tumbar, porque hay tentaciones que nos pueden tumbar y alejar rotundamente de la gracia. Vamos a estudiar eso, vamos a jugar un poco, perdón, vamos a profundizar un poco sobre qué papel juegan los sacramentos y
¿Cómo interviene ahí la intercesión de los santos? ¿Qué santos nos enseñaron a resistir? ¿Qué santos nos ayudan a vivir una vida de gracia? Eso va a ser una segunda charla, con el favor de Dios. Les agradezco entonces su participación, les agradezco el hecho de creer en este espacio y les invito para que lo hagan suyo mediante estos espacios que nos brinda la Escuela Bíblica Alianza Camino de Salvación. Muchas gracias y Dios y la Virgen nos bendigan y nos acompañen siempre. Bendiciones.